su formación cardioelectro-RM. En esta nueva sesión nosotros vamos a abordar el tema de bloqueo de rama derecha y algo que no voy a mencionar, pero que va más allá del bloqueo de rama derecha. Recordad que en la sesión anterior nosotros hablamos de bloqueo de rama izquierda sin aún profundizar en los bloqueos de las divisiones de la rama izquierda. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima sesión. En este momento nosotros vamos a abordar el bloqueo de rama derecha como tal y sus divisiones. Entonces ustedes se preguntarían, ¿qué es esto? ¿Está bien definido? ¿Está bien claro? Vamos a tratarlo, vamos a abordarlo porque está descrito, aunque simplemente quiero que lo conozcan, sepa que existen y que al final eso puede provocar algunos cambios, aunque no sea a grandes rasgos. Recordando la anatomía, como en cada sesión, como en cada tema, si está muy relacionado a la anatomía, hago un breve repaso para así refrescar la memoria y estar más orientado a la hora de abordar la betografía y los criterios electrocardiográficos. Nosotros tenemos acá el corazón desde un punto de vista lateral derecho, donde hemos quitado la pared libre de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Saben que este es el nodo con sus divisiones internodal y el nodo auriculoventricular, el cual aún se encuentra en esa parte del piso de la aurícula derecha, más hacia la parte anterior del septum interauricular. En las de His pasa a través del cuerpo fibroso al septum interventricular, su porción membranosa, y ustedes saben que viene una división que es la rama izquierda hacia el lado izquierdo, pero luego se continúa en este lado derecho del septum la rama derecha. Sabe que la rama derecha va por esa porción superior del septum interventricular, pero del endocardio derecho. A diferencia de la rama izquierda, que es más fácil observar porque es más superficial hacia el endocardio, esta es un poquito más ya en la parte de dentro, más intramiocárdica, la rama derecha. Recordar que pasa por detrás o un poco por encima. Esto depende del músculo papilar que es superior en el septum medial del ventrículo derecho. Ya puede pasar incluso a veces por detrás, por debajo, un poco por encima. Esto puede variar y va por todo ese septum trabecular del endocardio del ventrículo derecho, en el septum interventricular. Y recordar que penetra a través de la banda moderadora. Bien, a través de la banda moderadora y termina en la base del músculo papilar anterior del ventrículo derecho. Luego de allí, nosotros conocemos y lo que le había abordado en la anatomía profunda electrofisiológica de este taller es que luego se subdivide en la fibra de Purkinje en todo el endocardio del ventrículo derecho para luego despolarizarlo. Pero allí no quise hacer mucho énfasis en algunas características de algunas divisiones que se mencionan de la rama derecha que se hablan de unos falsos tendones o de una organización específica de la fibra de Purkinje hacia ciertas regiones del ventrículo derecho que pueden producir algunas características electrocardiográficas. Nosotros, como hemos mencionado, tenemos el nodo, que es este, sabemos cómo se divide. Y como había mencionado en la rama izquierda acá, que tenía alguna ya fibra predilecta para ella, también a nivel de las de His, también para la rama derecha. Y la rama derecha en todo su recorrido se subdivide en porciones iguales, en diferentes porciones, donde el bloqueo de ella se puede dar a diferentes niveles. Bien, pero ustedes se preguntarían, como la rama izquierda se puede bloquear a diferentes niveles y esto cambia el patrón en el bucle del QRS, en el inicio de la despolarización, en el, y eso puede cambiar también en la rama derecha, depende del nivel, si es más proximal, más medial. Hay algo importante que hay que recordar acá para nosotros entender esto. Que el bloqueo se dé en estos distintos niveles, no creo que pueda variar mucho la morfología del bloqueo de rama derecha. Ustedes se preguntarían por qué. Y es que recordar, para que la rama derecha pueda despolarizar,
tiene ya que está en la división de la fibra de Purkinje que conecta con el miocardio. Y esto lo hace en su parte más distal. En todo su recorrido, recordad que la rama derecha no es polariza porque no tiene fibra de Purkinje, que a diferencia de la rama izquierda, recuerda que tiene ese fascículo Z al medio que sí ya se subdivide inmediatamente en fibra de Purkinje y por eso la depolarización de Zetum va de, en este caso, de izquierda a derecha. La rama derecha en sí sabe que en la porción llamada distal, más apical, que produce la despolarización cuando esa fibra de Purkinje se conecta con el miocito. Es decir, que tal vez a grandes rasgos bloqueo en diferentes niveles del grosor acá de la rama derecha, no creo que pueda producir grandes cambios. Ahora, hay otros bloqueos más distales que se pueden dar que sí puede producir cambios. Claro, si la rama derecha se bloquea acá, se bloquea acá, se bloquea acá, es un bloqueo global de la rama derecha y tendrá una morfología específica. A diferencia que la rama derecha, como vamos a hablar más adelante, se dé en sus subdivisiones específicas. ¿De acuerdo? Que sean retrasos finales en porciones específicas del ventrículo derecho y que puede producir, sí, en este caso, diferentes cambios. ¿Qué pasa? Que se hablan de unos fascículos de la rama derecha, como tal, fascículo, tendones falsos, o organización de la fibra de Purkinje, que hay uno que es subpulmonar, una división superior o anterosuperior, ¿de acuerdo? De la rama derecha. Una que es media o septal, o que es más anteroinferior, más hacia el septum. Y luego uno que es inferior o posterior-inferior de la rama derecha. Que sí, en estos casos, si se dan los bloqueos a niveles de uno de ellos, retraso, sí puede cambiar un poco el tipo de orientación del bucle del QRS. La rama derecha, como nosotros observamos acá, es como cuando ya llega al músculo papilar anterior del ventrículo derecho, a esa base que comienza a subdividirse y da como estos falsos tendones, algunos le llaman fascículo o organización predilecta de la fibra de Purkinje, A, B y C, como lo mencioné, una parte que es más pulmonar, una que es más septal media y una que es posterior inferior. Incluso como pueden ver, a diferencia de los fascículos de la rama izquierda, que van desde esta porción hacia la parte más distales, miren cómo primero la rama derecha llega hacia el pico, hacia la base del músculo papilar anterior y luego se subdivide hacia arriba, que es como una porción de depolarización inversa a como lo hace la rama izquierda. Por eso yo digo que a veces los bloqueos en estos distintos niveles de esta porción única, compacta de la rama derecha, no suele producir grandes cambios en el bloqueo que vamos a ver en el electrocardiograma. Ahora bien, nosotros cuando estamos en el plano frontal, imagínense que tenemos la rama izquierda que conduce bien y tenemos un bloqueo acá proximal de la rama derecha, un bloqueo global de todo en la rama derecha porque es proximal. Y nosotros, esto, algo muy característico es que incluso en AVR suele simular muchas veces el mismo patrón de QRS de V1, de un retardo final en esta última R que se produce en el QRS de AVR. Algunos son muy claros como si fuera el mismo de V1 y que en las derivaciones laterales del plano frontal de un IVL tiene onda S, que suele ser empastada, ancha, profunda y mellada en este caso, y con un QRS que suele tener 120 milisegundos o más cuando hablamos de un bloqueo completo de la rama derecha, que ya es un bloqueo global como estamos viendo acá. Como pueden entender estos patrones de los vectores antes de ver el bucle del QRS en el vectocardiograma, miren cómo se conserva el primer vector, porque el bloqueo de la rama derecha, y recordad que la depolarización del setum depende de ese fascículo septal de la rama izquierda. Entonces se depolariza el setum, pero aunque la rama derecha esté bloqueada, recuerda que el vector número 2 que está, depende de esa despolarización
del ventrículo izquierdo como tal, así esté la rama derecha o no bloqueada. Pero sí recordar que ahora el ventrículo derecho no se pudo despolarizar de inicio y se va a despolarizar en la fase final, como cuando nosotros hablábamos del bloqueo anterior de la rama izquierda. Va a ser la parte final y se va a través transitar a través de los miocitos a miocitos y tiene este último vector como vemos acá, de esta despolarización septal y de la despolarización más del trato de salida del ventrículo derecho, como este vector número 4 que hace que esta porción final, el bloqueo de rama derecha, sea muy retrasado, como vamos a ver ahora en el bucle del QRS, un patrón como en dedo de guante muy retrasado. Bueno, si podemos observar acá, nosotros tenemos ya lo que conocemos, el bucle de QRS en el plano frontal normal que va hacia este cuadrante inferior izquierdo, alrededor de 60 grados, con esta activación horaria en el plano frontal. Bien, realmente en el bloqueo de rama derecha sigue el mismo patrón de esta activación horaria. Lo único es que nosotros vamos a ver un retraso en la parte final de, de la despolarización del ventrículo, de la despolarización de este bucle del QRS, ya con un retraso en la parte final. Sí es importante ver cómo se conserva el- la misma posición del bucle de la onda T que en estado opuesto, tanto cuando es normal o cuando es en el bloqueo de rama derecha. Lo único es que miren cómo termina acá la fase final de este bucle del QRS y luego miren cuán retrasado está en la parte, en la porción final, este bucle del QRS ya tomando parte de este cuadrante superior acá derecho, que incluso caracteriza ese retraso, una VR final de esa onda aérea prominente que suele haber. Sí, es la verdad que nosotros podemos ver este patrón como se acerca primero en este plano frontal, una parte positiva, solemos tener una onda aérea pequeña en D1 y AVL, un poquito más grande en D1, pero como luego se aleja este bucle de QRS, el vector hacia atrás retrasado, solemos tener esta onda S empastada acá. Y en las derivaciones inferiores, como una melladura realmente del QRS y con una S un poquito más marcada en esta derivación inferior que es un poco más izquierda, que es la derivación de 2 porque es quien ve más la cola de este retraso final del bucle del QRS. Nosotros solemos tener diferentes causas, no todo el paciente que tiene un bloqueo de rama derecha suele ser anormal, aunque esto se asocia más a un bloqueo incompleto con un QRS más estrecho, que suele ser una variante normal que nosotros solemos ver en jóvenes y que suelen ser asintomáticos, ¿de acuerdo? Pero algunos incluso suelen tener mayor riesgo cardiovascular en algunos estudios que se han hecho. Es frecuente encontrar también bloqueo de rama derecha asociado a cardiopatía congénita, pacientes que tienen drenaje venoso anómalo, que tienen Einstein, que tienen tetralogía de Fallot, que tienen comunicación intra-auricular, pacientes que tienen estenosis aórtica congénita, paciente incluso que se le hace ablación septal, que tienen miocardiopatía hipertrófica, paciente con corrección de la misma tetralogía de Fallot, pacientes que tienen un patrón de Brugada, que tienen síndrome de Brugada, que es un tipo de bloqueo de rama derecha atípico que se suele ver en las derivaciones precordiales derecha, paciente con displasia o más bien con miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, paciente que tienen Chagas, es frecuente encontrar un patrón de bloqueo de rama derecha, más un patrón de un bloqueo de fascicular de la rama izquierda, pacientes que tienen EPOC, que ya afectan de por sí, que hay dilatación del ventrículo derecho. Recordar que la rama derecha pasa por la banda moderadora y si hay una dilatación del ventrículo derecho, suele elongar y estirar esta fibra y producir fibrosis. Ya cuando nosotros pasamos en este caso,
al bucle del QRS, pero de un punto de vista horizontal, que sabemos que tenemos porciones anteriores y posteriores. Aquí estamos viendo que si tenemos un bloqueo de rama derecha, no tiene por qué verse afectado el primer vector, ¿de acuerdo? El primer vector, que es el vector inicial del bucle de QRS, que mayormente va de izquierda a derecha, que es este vector. La verdad que suele conservarse en dos puntos de vista diferentes. A veces sale un poquito hacia adelante y hacia la derecha y luego se va hacia la izquierda. O a veces sale un poco hacia adelante y hacia la izquierda. Bien, entonces, porque hay un patrón que ustedes saben de la depolarización de septum interventricular, la porción apical, que depende mucho de la depolarización de la porción más distal de la rama derecha, que ahora no está. Entonces vemos este vector inicial que sale un poco hacia adelante y hacia la izquierda, en esta rama eferente. Bien, que es el vector de los 10 a 20 milisegundos. Y luego vemos este vector que es de la rama eferente en sí, que es el vector número 2, la porción número 2 de este bucle del QRS, que va muy bien a una buena velocidad. Y luego tiene esta rama aferente. ¿De acuerdo? Como pueden ver acá, esta rama aferente, pero el problema aquí ya pasa en el vector más bien número 3 4 de la porción final, que es en la despolarización que se da transectal de izquierda a derecha para poder pasar a la despolarización ahora del ventrículo derecho, que en principio no está despolarizado porque la rama derecha está bloqueada. Y así esta porción retrasada que el bucle debería culminar aquí, por ejemplo, hace esta porción que es en dedo de guante, así se le conoce, o de dedo, yo pongo dedo de guante porque es similar a un dedo, igual, esta porción que caracteriza ese retraso final del bloqueo de la rama derecha, que es característico de esta R', de la segunda onda R, que suele ser más prominente y más ensanchada, pero que en la derivación es izquierda suele verse una onda desempastada porque esto se aleja de estas derivaciones, pero se acerca a las percordiales derechas. Si aquí ya pasamos este bucle al tronco como tal, eh, acá del cuerpo, nosotros podemos observar que esta porción terminal en forma de dedo de guante es la que pertenece a esta R'. ¿Por qué? Porque como yo le dije, el vector inicial está conservado del bucle del QRS, que es esta pequeña onda aérea que está acá. Luego cuando se depolariza nuevamente la pared libre del ventrículo izquierdo pertenece a esta onda S, que es lo que uno se espera normal. Pero el detalle es que en vez de ya terminar ahí, el complejo QRS todavía falta de que se depolarice el ventrículo derecho. Y es cuando viene esta fase final es retrasada y produce esta onda R prominente porque es una depolarización que se da a nivel muscular, más que fibra de Purkinje y muy retrasado, ¿de acuerdo? Y solemos ver incluso una oposición en el plano horizontal del STT, como podemos ver aquí. Un poquito solamente de oposición, pero más oposición es a la depolarización final del bucle QRS, que es del ventrículo derecho. Recordad que esto no pasaba en el plano frontal, sino que más bien acompañaba el bucle de la onda T, ese bucle ST, acompañaba al bucle total del QRS. Aquí se opone y por eso solemos ver una onda T negativa en las derivaciones precordiales derecha. Pero en las derivaciones precordiales izquierdas, igual que de unión VL, pero ya esas pertenecen al plano frontal. Aquí V5 y VC al plano horizontal. Esto, retraso final, es un vector que se aleja como tal de las derivaciones izquierdas. Y aquí yo conservo la onda Q en la normalidad, que es del vector inicial que va de izquierda a derecha. Luego viene esa onda R, que es el vector número 2, que ya es la depolarización de esa porción más apical del septum interventricular de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y luego viene ya este vector acá, los últimos vectores, vector 3 4 que ya es el retraso que se da en el ventrículo derecho, que es hacia la derecha.
y por eso tiene esa onda desempastada, porque la despolarización se da de miocito a miocito a través de esos discos intercalares. ¿Qué pasa? En el plano frontal, como yo mencionaba, nosotros no vemos esa alteración de oposición de la onda T, al menos que se suele ver frecuentemente en la derivación de 3. Y ustedes se preguntaría por qué la derivación de 3. Y que la derivación de 3, aunque está en el plano frontal, a mí me gusta siempre llevar a la derivación de 3 y a la derivación VR como mencionarla como derivaciones derechas dentro del plano frontal. Suelen tener similitud, por eso la derivación de 3 es como la gran falsa de esa onda Q patológica, porque es falso cuando la vemos solamente aislado en D3, ya por la posición que tiene. Igual estas derivaciones me gusta compararlas muchas veces, ya cuando nosotros tenemos un más avanzado conocimiento en electrocardiografía, también como extrapolarla a cómo se vería más o menos la derivación V1, pero que esto es un plano ya diferente al plano horizontal, es un plano frontal. Y nosotros podemos ver este retraso final que se puede dar en el plano frontal, que esto puede variar un poco más hacia, acercándose hacia D1, pero con ese retraso final hacia acá detrás, que caracteriza ese empastamiento y una onda R positiva en AVR en este caso, y luego una onda es empastada más hacia estas derivaciones que están más hacia la izquierda del plano frontal. Bien, el detalle es que nosotros cuando hablamos de bloqueo de rama derecha como tal, solemos tener algunas variaciones que se suelen notar incluso en la derivación V1. ¿De acuerdo? Y es más característico del patrón terminal de ese retraso final en dedo de guante del bloqueo de rama derecha, que realmente se ubica más en el plano horizontal, ese retraso hacia ese cuadrante anterior pero derecho. Pero solemos tener este que es el normal, de acuerdo, que ya nosotros hemos hablado, con esa onda R prominente final, pero hay otro que está un poco más en forma de navaja, que está en el mismo cuadrante, pero ya no está como un dedo de guante, y la onda acá, R' suele ser un poquito más, en vez de ser más empastada, es más alta que la primera, pero más picuda, o una que hace una forma como de 8 acá, mm, hace que sea más prominente, mayor amplitud y más ensanchada esa R' en la derivación V1. Esto se le conoce como un Kennedy tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y la verdad que esto, más para tú acordarte, es un valor visual, un patrón visual, ya que incluso el tipo 1 y el tipo 3 se parecen un poco, aunque este es más ensanchado. Cuando tú un electrocardiograma lo puedes sospechar así, pero esto es más cuando el paciente se lleva y se le hace un betograma, realmente un betocardiograma, para ver qué patrón tiene las cometas en el bucle de QRS. Así que esto es más para un electro para sospecharlo. Y en cada uno de ellos, eh, el QRS va a ser mayor a 120 milisegundos, ¿de acuerdo? Igual que el vector inicial en cada uno no cambia. El apéndice terminal queda en el mismo cuadrante anterior derecho y con la misma inscripción lenta, lo único que varía es como la morfología y que observamos que ese vector máximo tiene un leve desplazamiento anterior, otro que es anterior moderado, que es el tipo 2, y otro que es anterior significativo. Y eso es lo que hace como el cambio del patrón de esa onda R'. Y eso es la importancia clínica que trae o que usted puede aportarle de un punto de vista clínico, es que el tipo 1, que comúnmente lo vemos, es el paciente que es hipertenso, el paciente que tiene estenosis aórtica, ¿de acuerdo? O un bloqueo de rama derecha normal. Ahora bien, el tipo 2 que suele tener incluso un QRS más picudo y no tan ensanchado, paciente que tienen, por ejemplo, comunicación interventricular, paciente que tienen comunicación interventricular e interauricular, que ya he mencionado, miocardiopatía, un grado de hipertrofia también del ventrículo derecho. Pero
en el que tiene ese tipo 3 que esa onda era empastada, ancha, significativa, sospecha de una sobrecarga, un crecimiento grave del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Ya la rotación en el bucle de la onda T, en el plano horizontal, suele conservar la misma morfología. Como siempre le digo, yo lo introduzco con un patrón básico y más bonito del bucle, del QRS, el patrón de bloqueo de rama derecha, aunque ya le mostré complicado, yo le muestro este también para que si no te asimila tanto con uno, si no te va bien tanto con uno, aunque puedes repetir video varias veces, puede ver este y también de una forma más superficial y más gráfica lo puede entender. Esto es lo que nosotros encontramos normalmente en el plano frontal y horizontal. Miren el complejo, el bucle del QRS, que ya no hay que repetirlo porque ya bastante veces lo hemos hablado, cómo es cada uno de los vectores cuando hablamos del sistema de tres vectores, pero cuando nosotros observamos en el bloqueo de rama derecha V1 y V6, mira lo característico, todo esto se conserva. El número uno, el número 2, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de este sistema de tres vectores, pero a mí me gusta más el de cuatro vectores. Pero lo importante es la porción final terminal. Mira cómo termina acá, lo que hace que en V1 tenga una onda S terminal y un complejo QRS estrecho. Y en VC también puede tener una S pequeña, no empastada. Pero miren acá, esto hace que en V1, como el ventrículo derecho no se despolariza al inicio y se despolariza al final, tenga una segunda onda R, porque es más retrasada, una despolarización muscular. Y en V6, como ve que esto se aleja, una onda S ancha y empastada. ¿Cuáles son los criterios del bloqueo completo de rama derecha? Tiene que tener un QRS mayor a 120 milisegundos, mayor a 0,12 segundos, como igual como en el bloqueo de rama izquierda. Aquí en el bloqueo de rama derecha puede tener diversos patrones en V1. Un patrón trifásico, lo que más frecuente encontramos, con RSR que sean todas minúsculas, o RS minúscula con la R prima mayúscula, o la R minúscula con S y R que sean mayúsculas, o un total como una forma de M en V1 y V2. Esa onda R prima, que es la onda R secundaria, suele ser más ancha y de mayor amplitud que la onda R inicial en todos los tipos de bloqueo de rama derecha. Y en la anomalía, como lo mencioné anteriormente, la desviación en el bucle de la onda T, en esa anomalía del segmento ST, lo vemos más en las derivaciones precoidales derecha, ¿de acuerdo? Que es esa onda T discordante a la R prima. Ya en las frontales suele verse en de 3, pero no más de ahí. Y al igual como nosotros hablábamos en el bloqueo de rama izquierda, que había una deflexión intrínseca desde el inicio de la onda R al pico, al pico del QRS, aquí es mayor a 50 milisegundos. Bien, y suele tener onda S amplia, como ya lo mencioné, en D1, VL, V5 y V6. Pero nosotros luego de este tema, de esta sesión, hablaremos de un patrón donde hay ausencia en las derivaciones laterales en el plano frontal, donde no hay onda S, y es por un patrón enmascarado que luego trataremos. La distrofia miotónica de Stein es una distrofia muscular más frecuente, ¿de acuerdo? Y solemos ver cuando afecta el corazón algún grado de bloqueo auriculoventricular, como en este que se ve un bloqueo bien marcado de primer grado a V, y también suele asociarse a un bloqueo de rama derecha. Miren este bloqueo de rama derecha característico, RS minúscula con una onda R' que es amplia, ensanchada, le da esa amplitud mayor a 120 milisegundos del QRS, con una onda T mayormente en V1 y V2 que es opuesta al QRS. Pero ya que en V5 y V6 observamos es una onda R empastada, de acuerdo con una onda T en la misma posición. Eso es lo característico del bloqueo de rama derecha. Eso no se le puede olvidar, esa onda trifásica, aunque eso puede variar como veremos más adelante, y con una onda R'. ¿De acuerdo? Onda T discordante y onda S empastada en V5 y V6 que también se puede corroborar
en D1 y AVL. Yo siempre digo que cuando no se ve claro en V5 y VC, puede corroborarlo en D1 y AVL en el plano frontal, al menos que exista cierta variante o bloqueos fasciculares asociados. Bien, en este caso nosotros podemos ver un QR acá en las derivaciones inferiores y RS en las derivaciones de un EOBL. Y es que nosotros también tenemos frecuentemente a los bloqueos de rama derecha asociados a bloqueos fasciculares, que entenderemos más su criterio cuando yo le hable más profundo de lo mismo. Los pacientes que tienen miocardiopatía chagásica, que tienen esas áreas de fibrosis parcheada en el ventrículo izquierdo y septum interventricular, también se suele caracterizar por un bloqueo de rama derecha. También con algunos trastornos de los bloqueos auriculoventriculares. El bloqueo de rama derecha, miren cómo tienen esta onda R' ensanchada, prominente en la fase final, onda S bien empastada, como observamos aquí. Suelen asociarse a bloqueos fasciculares de la rama izquierda también. Aquí tenemos otro tipo de bloqueo de rama derecha. Esto es un paciente obeso, un paciente con hipertensión, no más que eso, con podemos ver acá que tenemos un bloqueo de rama derecha marcado, ¿de acuerdo? Un bloqueo de rama derecha marcado, característico ya de los criterios que hemos venido hablando. Normalmente, onda desempastada, onda R' grande, con onda T acá opuesta, mayormente hablo aquí en V1. Esto es un paciente sano, que no es lo característico encontrar este tipo de bloqueo de rama derecha, mayormente RSR trifásico y bloqueo que sea incompleto. Esto es un electro de un paciente sano que tiene un bloqueo completo de rama derecha, que realmente nosotros siempre hemos hablado que suele ser normal encontrarlo en los pacientes jóvenes y que no traería ninguna complicaciones. Pero realmente, comparando un grupo de pacientes sanos sin bloqueo de rama derecha a otro grupo de pacientes sanos con bloqueo de rama derecha, uno que no tienen, otro que tienen, estos se suelen asociar a mayor riesgo cardiovascular a largo plazo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del bloqueo de rama derecha, nosotros podemos tener un bloqueo como tal, incompleto de rama derecha que sea asociados a crecimiento ventricular derecho, hipertrofia ventrículo derecho, a dilatación de ventrículo derecho, un bloqueo incompleto y también bloqueo completo asociado a crecimiento ventricular derecho. Y una de las características para poder discernir esto es que en el bloqueo incompleto tendremos un QRS que sea menor a 120 milisegundos, ¿de acuerdo? Y normalmente la onda R' en el bloqueo incompleto en los pacientes normales, los pacientes sanos, suele tener una amplitud menor a 10 cuadritos pequeños, menor a 10 milímetros. Pero en los pacientes que tienen bloqueo incompleto de rama derecha, pero que están asociados a crecimiento ventricular derecho, esa onda R', ustedes tienen que sospechar de este crecimiento cuando ya pasa mayor a 10 milímetros de amplitud. Ya cuando el bloqueo es completo de rama derecha, esa onda R', si no tiene crecimiento ventricular derecho, suele ser menor a menos de 15 milímetros, pero cuando está asociado al bloqueo completo más crecimiento ventricular derecho, es mayor a 15 milímetros. Y cuando esto es grave, es mayormente asociado a ese patrón Kennedy tipo 3 de bloqueo completo de rama derecha, como en este caso suele tener más de 15 milímetros, un bloqueo completo de rama derecha, pues uno sospecha también que ese bloqueo hay algún problema de crecimiento en el ventrículo derecho. Cuando nosotros frecuentemente en nuestras consultas, en nuestros hospitales, en nuestros estudios de electrocardiograma, solemos ver un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha, que es un QRS entre 90 y 110 milisegundos, o sea, menor a 120 milisegundos. Suele ser una variante normal tener patrón trifásico en la precordial derecha, V1 y V2, también con la onda T negativa, y que esa onda R', la segunda onda R suele ser mayor también voltaje que la segunda, o sea, que la primera onda R del QRS. Pero cuando usted lo ve muy marcado,
como lo hemos mencionado ahorita, más de 10 milímetros, sospecha que puede ser patológico porque está asociado a algo adicional como un crecimiento ventricular derecho. Y en AVR solemos tener un QRS ancho con una onda R prominente, ¿de acuerdo? Entonces la onda S realmente se ensancha en V5 y V6, también en D1VL, pero nunca sobrepasando los 120 milisegundos, siempre menor a 110, sí, de 110 milisegundos o menos, ¿de acuerdo? Y un retardo final que hay de la conducción en esos dedos de guante que está localizado, como hemos visto, hacia la derecha, típicamente menor a 60 milisegundos. Realmente, las causas de este patrón trifásico que solemos ver en estos bloqueos incompletos de rama derecha o de un patrón trifásico en general, puede ser una variante normal, como hemos dicho, que es frecuente en niños, frecuente en jóvenes, pero también puede ser por una mala posición de los electrodos. Usted coloca los electrodos más altos y verá que por alejarse más de los vectores del bucle del QRS suele tener un patrón de bloqueo de rama derecha y a veces muy bien verificar si lo han hecho, como mucha gente a veces lo hace en el segundo espacio intercostal, que no es lo correcto de V1 y V2. O pacientes que tienen petum excavatum, pacientes que son de espalda muy recta, ¿de acuerdo? Un plano anteroposterior muy estrecho, paciente que tienen cardiopatía congénita o adquirida como estenosis mitral, cor pulmonar, embolia pulmonar, que la embolia pulmonar suele tener también este patrón de bloqueo de rama derecha porque afecta el ventrículo derecho de manera aguda, paciente que tienen brugada, paciente que tienen miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y paciente incluso que tienen bloqueo de la subdivisión, de esta subdivisión eh, de la rama, pacientes que tienen bloqueo de la subdivisión del fascículo inferior de la rama izquierda de las de His o de una de las subdivisiones